Muy buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas, violinistas y violinistas, todos por igual. Agradezco su atención que me están brindando a este video. Su servidor Jorge Burges, pues muy contento de estarlo grabando, ¿verdad? Y de nuevo agradeciendo su amable atención. Bien, el video de hoy es algunas puntualizaciones porque después de los videos pues surgen por ahí preguntas, observaciones, correcciones que agradezco, sobre todo estas últimas, ¿verdad? Porque uno se equivoca, entonces es que le corrija a uno es muy bueno. Bien, respecto a que dos cosas, alrededor de dos videos, el que se refería a la pandemia y el que se refiere obviamente a Ucrania, ¿no? Que sigue muy caliente aquello, ¿verdad? Por mucho que se haya moderado un poco la acción bélica, es horrible, ¿verdad? Bien, miren, respecto a la pandemia, esto del factor de contagio. Sí, efectivamente fue aterrador la primera evaluación que hicieron los chinos de que cada enfermo de COVID durante su etapa de enfermo contagiador era capaz de, en promedio, de contagiar a 3 personas, ¿verdad? Bueno, sí es cierto, hay otras valoraciones en otras partes del mundo, pero eso no es de extrañar porque este factor de contagio depende de la vida social. El contagio depende qué tanto usamos medios de comunicación, medios de transporte muy repletos, ¿verdad? El metro de la Ciudad de México, ahí la posibilidad la probabilidad de contagio es muy alta. Caminando a pie en una zona ventilada, pues mucho menos, ¿verdad? Esto depende de la predominancia en determinada sociedad de muchos factores. Acabo de mencionar los medios de transporte, pero hay otras cosas, ¿verdad? Hay otras cosas que inciden también en ello, ¿verdad? La densidad poblacional en las diferentes zonas de las ciudades, me canso que sí, ¿verdad? En el mismo país, Estados Unidos, hay dos zonas megaurbes enormes, ¿verdad? Que son la zona de Nueva York y alrededores y la zona del sur de California, ¿verdad? Son mega aglomeraciones de población. Sin embargo, es mucho más, el factor de contagio resultó más alto en Nueva York que en el sur de California. ¿Por qué? Por cómo vive la gente, cómo se transporta, todo eso. Entonces, el factor de contagio depende del contexto social, político, cultural, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en México nos volvimos muy besucones, ¿verdad? Y eso, pues no cabe duda que que aceleró cierto contagio inicial. Y además, este factor de contagio depende del lugar y depende de la época, ¿verdad? Cuando hablamos de tres por cada enfermo en Wuhan, China, bueno, fue el primer enfrentamiento a la pandemia y China y el resto de la humanidad estábamos sin la guardia arriba, ¿no? Estábamos ahí con las manos en los bolsillos o X cosa, ¿verdad? No estábamos en guardia. De eso depende también el factor de contagio en cierto tiempo de la evolución de una pandemia, ¿verdad? Entonces, subrayar esto, ¿verdad? Efectivamente, la cifra aterradora de 3 por 1, fue el inicial, ¿verdad? Y qué bueno que aterró a mucha gente, ¿verdad? Impresionó a mucha gente. Y hubo quienes reaccionaron con diferentes grados de racionalidad
a esto, a este peligro. Eh, yo creo que hacer valoraciones de tipo, casi son moralinas lo que se hace en relación a lo que hacen determinados países o dejan de hacer. Habiendo moralina es frecuente caer en la imitación de casos que fueron exitosos, ¿verdad? Como es el caso de Nueva Zelanda, ¿verdad? Que es una isla. ¿Cómo le hacemos para volver a México una isla? Pues no hay forma, ¿verdad? O el caso inicial de Alemania, que le fue muy bien con la primera ola. Muchos interpretaron que era el sistema federal, que esto, que el otro. A mí me gustó mucho eso del sistema federal. Eh, pero algún médico alemán pues dijo que había sido casualidad, ¿verdad? Que les ha ido muy bien y aprovechar la casualidad, ¿no? Eh, uno tiende a, la gente tiende a decir lo que funciona en tal país es lo mero bueno. Y pues eso no es cierto, ¿verdad? Es algo, bueno, eh, eh, no quiero entrar en el tema de la imitación estrológica de estas cosas. Pero lo dejamos aparte. Pero pues no valorar a los países con esa cosa, ese dejo moralista que se encuentra por ahí, ¿verdad? Una señora que opinó mucho y le prestaron mucho oído a su opinión, pues era de esa naturaleza, juzgar que estos era la forma buena y estos que no lo hacían así, pues eran los malos, los agentes del mal. La oímos muchas veces, yo me cansé, ya dije a volar, siempre dice lo mismo. Preferí prestar oídos a los epidemiólogos que estaban manejando esto, ¿verdad? Alguna vez en una mesa redonda donde se hablaba mucho de planificación económica, pues era también con este dejo de que eh, en Estados Unidos se hace bien y aquí se hace mal y en aquella parte bien. En general es autodenigrante, era el tono de esa reunión y yo en algún momento dado decía que la planificación económica era como el sexo, ¿verdad? Que hay que vivirlo sin remordimientos de conciencia, ¿verdad? Sin sentimientos de culpa. Y sí, cuando se planifica económicamente, una planificación económica o planeación, se tiene una realidad y esa hay que aceptarla, no hay que juzgarla, aceptarla, ¿verdad? Como el médico acepta el estado de signos vitales del enfermo, no se pone a regañarlo, ¿verdad? O el ingeniero que planea una construcción pero se encuentra suelos demasiado blandos, no se pone a juzgar moralmente a los suelos, sino a reaccionar y a rediseñar adecuadamente. Esto hay que hacerlo. Y en el caso de nuestro país, bueno, y en muchos países pues, había dos grandes estrategias, la de contención, que implicaba tener ciertos recursos, si no se tenía, pues no se podía, y la de mitigación, o mezcla de ambos, ¿verdad? Mezcla temporalmente hasta donde se pueda contención y de ahí para el real mitigación acomodé, ¿no? Allegarse recursos para poder mitigar. Mitigar, sí. Hecho. Entonces, por ahí está la cosa. Las constantes epidémicas dependen de las sociedades, ¿verdad? Y bueno, hasta de la cultura. Bien, esto respecto a la pandemia, respecto a esta cosa horrenda que está pasando en Ucrania, la guerra, pues está pasando lo que la señora Bárbara Tuchman, analizaba respecto a la Primera Guerra. Llega un momento en que se salen de control las cosas, ¿verdad? Y si algo malo puede pasar, pasa. Si algo malo puede suceder, sucede. Y esto está pasando allá, no sé qué piensan que es un edificio y lo bombardean y era un hospital, ¿verdad? No era un objetivo estratégico.
era, eh, era, son cosas que suceden una vez que las cosas salen de control y no se puede planificar más que de un día para otro. Nada de que una semana o la guerra entera. Y esto es algo que lleva a catástrofes de todo tipo. Algunas aclaraciones decían que Ucrania es un país que hay que valorar. Es no es cierto que sea el granero de Europa, ¿verdad? Es un país muy, muy agrícola, pero viendo, por ejemplo, la cuestión del trigo, que en Europa es muy importante, ¿verdad? Eh, y en el mundo queda en un séptimo lugar. Nada despreciable, ¿verdad? Hay 4 países que producen más de 50 millones de toneladas al año, que son China, que produce 130 millones de toneladas, la India, que produce 90 millones de toneladas, la Federación Rusa, que produce 70 millones de toneladas, Estados Unidos, que produce 60 millones de toneladas. Están por arriba de los 50 millones de toneladas. Después de ello vienen países hacia la mitad de estos 60 millones, ¿verdad? Alrededor de 30 millones de toneladas Canadá. Alrededor de otros 30 millones de toneladas Francia. Y después países de Europa que están entre 25 millones de toneladas y 30 millones de toneladas, que son Ucrania, que produce 26 millones de toneladas, más o menos, Pakistán, otros 26 millones de toneladas, y Alemania 25 millones de toneladas, o sea, Ucrania, yo creo que produce bastante, exporta, pero también yo creo que lo hacen, sería aquí Francia y Alemania, ¿verdad? Pueden exportar. México produce 4 millones e importa mucho, ¿verdad? Importa mucho trigo. Luego hay otros nada despreciables como Kazajstán, 15 millones, Rumanía, desembocadura del Danubio, si no desemboca en Rumanía, hay cerca. Rumanía, 14 millones, Uzbekistán, 7 millones, ahí estamos cerquita, Uzbekistán. Bien, esto es no es el granero de Europa. En una época se decía que el Bajío era el granero de México y bueno, circulaba uno en autobús por norte de Sinaloa y sur de Sonora y veía otros graneros enormes, ¿verdad? De trigo, sobre todo de trigo. Bien, lo que sí tiene Ucrania, hay un hecho histórico fundamental. Allí fue el primer lugar, los subrayos, lo dije en otro video, donde se organizó un estado eslavo. Los eslavos eran tribus que andaban por aquí, por allá, pequeñas aldeas, por aquí, por allá. Se organiza en un estado, es el Principado de Kiev, el primer estado eslavo que se organiza. Sin embargo, no permanece siendo eslavo, recibe otras influencias étnicas de la cuenca del Danubio y de Turquía, ¿verdad? Y puede que hasta de Kazajstán. No, Kazajstán no. Kazán, el Principado de Kazán, que estaba en Rusia, pero no era eslavo, era mongol. Influencia mongola, influencia turca, influencia de la cuenca del Danubio. Esto altera, le da una fisonomía propia a Ucrania que la diferencia del resto que la diferencia de Rusia, ¿verdad? Aunque haya población eslava, es diferente a Rusia. Además habrá que ver si es eslavo rusófono o no es eslavo rusófono. Es un punto muy importante, ¿verdad? Esta diversidad histórica le da personalidad, le da una diferencia específica a Ucrania, que fue parte del Imperio Ruso, ¿eh? Con esa diversidad étnica, era parte del Imperio Ruso, como lo fue Finlandia, que tenía una enorme influencia
esquimal, mongólica y, y escandinava, ¿verdad? Y vikinga, ¿verdad? Mucha influencia. Finlandia, o las repúblicas bálticas que son más entre escandinavas y germánicas y eslavas también, pero es diferente al resto del imperio ruso. Imperio que pues se vio forzado quizás por mantener fronteras contra las agresiones que recibía la Unión Soviética. Las agresiones iniciales había que pues, ponerse un escudo, ¿verdad? Y entonces heredan el imperio que era parte halagüeño, pero parte problemático. A ver, ¿por qué la OTAN insiste tanto? Uno ve fuera de sí a gentes que yo consideraba gentes muy racionales, como Josep Borrell, un español, catalán para ser más exacto, que yo le había escuchado discursos muy racionales, precisamente para enfrentar el problema secesionista de Cataluña, ¿verdad? Era un catalán español. Yo lo considero una persona muy razonable y no lo veo razonable, lo veo gritón y agitado. Y veo a Macron y veo a todos ellos fuera de sí. Biden, que me cayó también al inicio, pues está fuera de sí, amenazando a medio mundo. Entonces, hasta dónde quiere llegar la OTAN? No creo que quiera llegar al Océano Pacífico, ¿verdad? En algún momento dado tiene que aceptar que hasta ahí llegó, tuvo una función histórica, pero hasta ahí llegó. Tiene que entrar en razón. Y tiene que entrar en razón Rusia, ¿no? Rusia está defendiendo, se siente agredida, siente que van tras sus recursos naturales, y yo creo que sí. El hecho de que yo creo que en Occidente había el plan ranchero de acorralar a Rusia, ponerle una pistola aquí y ahora a ver, quiero el gas, el petróleo, los minerales, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, Rusia está como gato boca arriba, la OTAN también, como gato boca arriba, pero ambos a ratos están boca abajo, ¿verdad? Entonces, esto es los peores escenarios que la señora Tuchman, CH, TUCH, Tuchman. Estamos en el peor escenario y el otro día yo estaba muy optimista de que ya había conversaciones, estaba encima de la mesa la neutralidad muy bien garantizada de Ucrania, la reconstrucción financiada por Rusia, en fin, ese tipo de cosas y un pacto de no agresión de parte de Rusia, inclusive zonas desmilitarizadas, es bien importante esto. ¿Qué pasa? Creo que se está moviendo muy inteligentemente China, porque esto a lo que va a llevar, no va a volver a haber confianza de Rusia hacia Occidente. Entonces va a estar cada vez más aliado, más y más aliado de China, la gran potencia de esta época. Estados Unidos tiene que darse cuenta de que cambió su escenario. No es un país como Senegal, no es un país ahí chiquito, no es Surinam o algo así. Difícilmente tardará, si pasa alguna vez con Estados Unidos, tardará mucho tiempo. Seguirá siendo un país importantísimo, pero ya no es el único. Ya no es el único. En 1948 producía el 70% de la riqueza mundial dentro del territorio americano. Eso ya no existe, ¿verdad? Y existe China, y ahí va la India también. Rusia no va a cantar más las rancheras, es un país extenso, grande. Y pues si alguna vez se les ocurre a los europeos, a la península europea, a los países importantes de la península europea, ponerse las pilas, pues tendrá que organizarse más como un país grande,
multicultural, diferentes lenguajes, etcétera, etcétera, pero hacerlo, ¿verdad? Desde una posición que ahorita todavía tienen de zona muy rica y no cuando lleguen a ser una zona pobre. Ojalá se pongan todos ellos las pilas, ¿verdad? Tuvimos 16 años de Angela Merkel en que no se hizo nada, porque era Alemania el gran acreedor de los países europeos quebrados, y entonces pues, pero no se hizo nada. En fin, ojalá se pongan las pilas y hagan algo, ¿verdad? Bueno, y el otro país, gran país acreedor fue Bélgica, que tampoco hizo nada, ¿verdad? Muchas veces un cuate me debe mucho, tengo que prestarle más para que eche a andar su negocio y me pueda pagar, si no estoy fregado. Por ahí iba la cosa. Muy buenas noches y agradezco la atención de todos ustedes.